Hola amigos, bienvenidos a la Hot Toys del mes de enero 2023. Recuerda que fecha y precio sería nos basamos en la página de SciShow, ya que es el distribuidor oficial de América y Europa. Vamos a comenzar con este Obi-Wan Kenobi de The Clone Wars. Como pueden ver, trae lo que es la armadura clon en la pechera y en los hombros. Tiene lo que es el símbolo de la República. Primero vamos a ver que tiene los ojos movibles. El esculpido obviamente es del actor, no está animado, pero se ve, a mí me gustó más que el anterior Obi-Wan. Como pueden ver, ven los detalles que tiene en la capa de los botoncitos. Eso, el sable de luz va a ser por USB, va a prender en sí, va a tener la capa de tela. Como ver, está bien, aquí les dejo unas fotos. Quiero llegar a la parte donde los accesorios, por ejemplo, va a tener un casco de General Clone, el holograma hablando con Anakin y unos binoculares. Su precio, si no me equivoco, es de $279 con fecha de salida enero-junio del 2024. Sí, $279. Ahora tenemos a Jake Sully de la película Avatar 2. Como pueden estar viendo, van a tener dos versiones, la normal y la deluxe. La deluxe o en sí la exclusiva va a tener lo que es una base diorama. Pueden ver que va a tener intercambio de mano, lo que es sus armas y todo lo que carga, pues digamos que en la vestimenta. Viene montado en ahora sí que el animal, pero no, yo que recuerde no lo anunciaron. Mayormente Hot Toys no saca vehículos, a excepción de Batman. Como pueden ver, lo que tiene en el detalle rostro, muy parecido a lo que es el actor del personaje en la película. Su cuerpo es mucho más delgado que lo de un cuerpo humano, como pues lo vieron en películas y todo eso. Es más alto que una Hot Toy normal. Como pueden ver, es bien delgadito y alto. Su precio va a ser $335 la versión normal y la deluxe $380 con fecha de salida enero-junio de 2024. Si ya tenemos al personaje hombre, Azuli, pues también va a venir lo que es Neytiri, con su versión deluxe y la normal. La base es muy diferente, como pueden ver, la base de diorama en la versión deluxe tendrá igual sus armas, como pueden el arco y esa daga que tiene, intercambio de manos y su vestimenta que se vio en la película. Aquí pueden ver lo que son los dos personajes y pues igual, muy diferente a un personaje de mujer, más delgadita y un poquito más alta, si no me equivoco. Porque si no me equivoco, su raza sí son muy altos. Esta va a tener un precio igual que la anterior, $335. La versión normal y la deluxe, $380 con fecha de salida enero-junio de 2024. Y lo pueden ver, se aprecia muy bien que es diferente. Ahora nos vamos con un personaje de DC. Como pueden ver, tenemos lo que es Bane de la trilogía de Batman, del Caballero de la Noche Asciende. Este Bane va a ser muy diferente al anterior Bane. Ahorita les voy a decir por qué. De primera vamos a ver que tiene intercambios de manos y accesorio. Tiene la máscara rota de Batman y una base diorama. En pocas palabras, tendrá lo que son sus chaquetas, sus abrigos. En sí, dos abrigos trae. Aquí pueden ver la base de diorama, que para mi parecer es una puerta, pero se ve bien, mejor a una base normal, porque en sí es una versión normal, no es deluxe ni nada, versión normal. Sus ojos van a ser movibles y lo que es el cuerpo ya no va a ser el que se le ve articulación, sino va a ser un cuerpo cubierto por goma y un poco más voluminoso. Según dice que va a traer esqueleto metálico por dentro. Aquí pueden ver más al detalle lo que es el rostro. Detalle, y quiero llegar a la parte que les digo yo. Bueno, aquí tienen lo que son las dos chaquetas. Según no le va a pasar lo mismo que la anterior, dice. Que ya ve que se desvanecían. Detalle, aquí tienen lo que es los ojos móviles.
mayormente ya las Hot Toys tienen lo que es ojo móvil y llegamos a lo que quería mostrarles. Como pueden ver, en la parte de abajo a la izquierda pueden ver la diferencia de la anterior Hot Toy con la nueva. Lo que les digo, que ya no se va a ver la articulación, el cuerpo es más voluminoso, y también aquí les muestra otros detalles de la textura, en lo que es la textura y lo que les decía yo del esqueleto metálico. Aquí lo hice, Metal Skeleton. Su precio va a ser de $309 con fecha de salida de enero-junio del 2024. Claro, ¿por qué no agregar otro Iron Man a la colección? Tenemos el Mark VI versión 2.0 de la película Avengers Assemble. Esta va a tener tres versiones. Bueno, son dos, pero ahorita les voy a explicar muy bien. Va a tener la versión normal, la deluxe y la que es el gantry por sí solo. La versión normal traerá todo lo que viene en la parte de abajo, como pueden estar viendo, que es un intercambio de rostro de Tony Stark, el desgaste de armadura, o si era después de haber peleado, unos pedazos de armadura que no sé muy bien qué son, unos láser e intercambio de manos. La versión deluxe va a traer esto que estamos viendo aquí, que es como cuando le quitas la parte roja a la armadura, pues eso va a tener la versión deluxe, aparte del gantry. Esto, como pueden estar viendo, que dejamos la parte que se ve, que digamos que el circuito de la armadura. El rostro de Tony Stark y pues como cuando Iron Man va llegando a la Torre Stark, lo que es el gantry. Ok, este tendrá un costo de $655 con fecha de salida en enero-junio del 2024. Ahora tú, que si solo quieres el gantry, tenemos lo que es el gantry por sí solo. Como puedes también en las fotos, tiene LED y lo que son los brazos, como cuando le están quitando la armadura a Iron Man. Este va a tener un costo de $365 con fecha de salida de enero-junio del 2024. Pero si tú no quieres el gantry o no quieres la versión deluxe, pues puedes tener solo el Iron Man, como pueden estar viendo aquí, y con la parte de las partes desgastadas por un precio de $335 con fecha de salida de enero-junio del 2024. Y bueno amigos, hasta aquí todas las Hot Toys que se anunciaron en el mes de enero del 2023. Déjame abajo en los comentarios cuál te gustó o cuál piensas conseguir. No olvides dejar un like si te gustó el video y nos estaremos viendo a la próxima. Chao.